Buenas a todos los que nos están viendo o están entrando a ver. Vamos a esperar que se vaya sumando un poco la gente al vivo. Mientras voy contando que vamos a hablar hoy de China, junto con Fabio Chinelo. Y vamos a tratar varios temas de China misma, principalmente el mar meridional de China, un clásico conflicto ya de hace un par de años que está teniendo China con los países del sudeste asiático, y además del acuerdo que China ha firmado con Irán hace relativamente poco, pero cuyas negociaciones empezaron allá por 2016. Ahí se nos va sumando Fabio, amigos, Bachi, así que le vamos a estar. Ahora ahí entró, le puse que sí, pero. Ahí está. Ahí está, Bachi, ¿me Ahí escuchás? va, Sí, fuerte y perfecto. claro. Ya se Buenas me corta noches. el pelo, ahí está. Ahí está, ¿cómo andas? Estoy tratando de Festejando, acomodar sí. el selfie stick, que está durísimo. Es la primera que te Pasa tenemos, que, Bachi, acá en el live. Usualmente estábamos con Yanni. sí, ¿sabes qué pasa? El formato en el cual se me había acomodado a mí Sí, la cámara no me mostró nunca que era así, que sí a ver esta parte. Entonces como que no, ahora estoy cambiando todo. improvisando. Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿no? Querés mostrar el fondo, no me Claro. quiero que se vea en el fondo. Encima se ve al revés. Bueno, esos son así siempre las cámaras, siempre te hacen el Claro, espejo. sí, sí, sí. Se ve en el revés. Bueno, te voy a decir Bachi porque me sale más naturalmente. No hay forma que te diga Fabio. Hoy vamos a hablar de China. Creí que iba a Decime. pasar más tiempo entre que empezaba el live y no, pero efectivamente, como me dijiste, a las 31 hiciste clic para solicitar. Así que no pude hablar mucho más que la presentación. Así que si querés ir empezando con la historia de China que querías hablar. Che, qué bueno que somos casi 20 y es viernes a las 8:30 de la noche, ¿eh? No es fácil. No es fácil que haya gente queriendo escuchar sobre temáticas internacionales un viernes a la noche. Así que genial a la gente que se está copando, que ya hace... ¿Cuántos lives que venimos haciendo estos últimos 2 meses? ¿6 lives hicimos? Creo que este es el sexto, Sí, como creo. 6 lives. Creo, a ver, te Bueno, lo, te lo rechequeo ahora. Pero sí, ¿cómo ibas bueno, diciendo? no, bueno, como no sé si todos se acuerdan, los que están viendo el vivo, pero el nombre de este vivo era la expansión de China en Asia, y digamos un tema súper general, es decir, la expansión de China en Asia es como un tema súper genérico, y yo sé que muchos de los que vieron el título se imaginaron algo militar, porque nosotros también pusimos la placa de la historia era referida a una marcha militar en China, o sea, digamos, uno cuando escucha la palabra expansión lo relaciona con algo militar, pero también vamos a ver cómo se expandió económicamente, culturalmente, étnicamente. Digamos, no ha sido solamente una cuestión bélica en donde ha querido anexar territorios. Obviamente que al principio de la historia era así, ¿o no, Guille? En la historia de la humanidad era antigua, el medioevo europeo, la Mentalmente, expansión era militar. claro, no, es que uno tiene que entender que gran parte de la doctrina básica que se tenía en lo que era, si quiere decir, ¿no? Gestión de estados, en ese entonces no estaba, pero es que la conquista iba acompañada con más recursos. O sea, estos pequeños reinos, más que nada en China, que empezó siendo pequeños reinos, a medida que se iban expandiendo, iban aumentando su capacidad de recursos. Y más que nada que China tiene, a ver, se la ve enorme, pero gran parte de ese flor de territorio es el desierto de Gobi, que, como dice su nombre, es un desierto, no hay mucho, incluso las tierras cultivables de China no son tantas, y están más que nada en la zona de la Pancita, o sea, lo que vendría a ser el río Amarillo y el otro río, nunca me sé el nombre, son dos ríos importantes, que son las zonas fértiles de China. Bueno, y de la mano de eso, del origen, digamos, geográfico que estás hablando vos, hay un aspecto muy importante que yo creo que muy poca gente lo sabe, pero sucede con muchos países, cómo
ahí José nos dice, la gente de Mongolia es fascinante. La verdad no conocí un mongol, sí un afgano, sí chinos, pero mongol no conocí nunca ninguno. ¿Cómo se llaman a sí mismos los chinos? ¿Cómo se llaman a su propia nación, digamos, su propio estado-nación? Porque nosotros decimos chinos, y bueno, ellos no se dicen chinos a sí mismos en el sentido de la fonética, de la palabra, no es una traducción literaria, como sucede con otros países en el mundo. Es algo que pasa en muchos países de Asia cuando llega el nombre, por así decirlo, a Europa. O sea, Claro, nosotros le decimos de una forma que en realidad ellos no se llaman así. Son derivaciones de alguna palabra que obtuvieron los europeos cuando conocieron la Tierra y dijeron, ah, bueno, esta gente suenan, les dicen así en algún lugar, usualmente, por ejemplo, en el caso de Japón es con el sudeste asiático, los portugueses conocen la tierra de Japán y de ahí traen la palabra, que el Japán para lo que era en ese entonces creo que era el reino de Birmania, no sé si era el reino de Birmania o los Gemeres, que estaban en esa región, que traen esa palabra que quiere decir Tierra del Sol, que es lo que Japón se llama Tierra del Sol, pero que para los europeos Japón no quiere decir nada en sí, es un nombre de fantasía, por así decirlo. es más, Pasa se lo dice mismo con China. Nihon, los Sí, japoneses se dicen llama Nihon. Nippon, que Y, o sea, deriva del nipón, o sea, nosotros le decimos nipón derivado del nihon. Es bastante interesante eso. ¿Cómo es el chino? claro, bueno, y decir un caso, para irnos tan lejos, los italianos a los alemanes le dicen Tedeschi, los alemanes, y cuando nada que ver, ni Germany, ni Germania, o sea, es muy loco también en ese caso. Yo quiero preguntar en el chat si alguno se animaba o lo Ah, sabe, decirlo. a decir cómo se dicen a sí mismos los chinos, China, Yo te, digamos. yo te voy a decir una cosa que es muy graciosa porque Alemania en sí misma no tiene nombre, es medio Estados Unidos, porque su nombre es Deutschland, que es tierra de los alemanes, pero Deutsch, según tengo entendido, es una palabra muy antigua que quiere decir gente. Actualmente no se usa más Deutsch para decir gente, sino se usa Menschen en alemán. Pero Deutsch quiere decir la tierra de la gente más que nada, que no se vio reflejado en nada, incluso se cree que la palabra francesa Allemagne, que es de donde viene la Alemania español, hace referencia a Old Mans, pero eso es más antiguo y se cree, no es una certeza. Acá se Aparece quedaron con tu comentario de Japón, le estaba hablando de Japón. Yo preguntaba sobre China, cómo se dicen a sí mismos, si alguno sabe en el chat. Este, ¿Qué que querés los que- japoneses también le dicen de una forma similar a los chinos, pero no exactamente igual. Bueno, y los chinos, los japoneses le decían Zipango. O Sí, sea, pango. nada que ver. Es una palabra que se escribe como Shonguo, pero dice Chonguo, creo que es como una tilde en la O. O sea, nada que ver con chinos, digamos. No. Y muchas veces cuando explican etimológicamente el origen de la palabra de China, por qué los occidentales y muchos países árabes también inclusive le decimos China, y que quiere decir como, me voy antes de ir con eso, cierro el otro. Chonguo significa estado del medio, o Sí. nación del centro. Eh, que es por eso que mucha gente cuando hablan de China y ves el mapa de China, que se parece un poco más a este, si se quiere, en donde América, en vez de estar de este lado, está del otro lado, y China se ve claramente en el centro del mundo, que es, mira, China. Quise poner bachichina. Machichina, sí, quise poner eso. Eh, Machichina. También ¿Qué hace para Gastón? Japón, China es la provincia del medio. Claro. O sea, ellos le dicen provincia, pero por una concepción de quererla conquistar que, a ver, quedó desde la época de los shogunatos y la quisieron hacer en la Segunda Guerra Mundial. Y la primera guerra sino-japonesa, que después vino la segunda guerra sino-japonesa. Sí. Eh, bueno, no sé, ya el nombre de China y la concepción de ellos mismos es Tierra del Centro.
Digo porque hoy vemos una China en expansión, una segunda potencia militar del mundo, la segunda economía del mundo, con todas las proyecciones de ser la primera economía del mundo en 15 años aproximadamente. O sea, estamos viendo que de los orígenes, la genealogía, la etimología de su nombre, ya hay una preponderancia y una importancia notoria, digamos. Bueno, a eso se Sí, va mucho más atrás. En la época de los emperadores se hablaba de lo que era, o sea, el imperio de China estaba fundamentado bajo el mandato del cielo, o el mandato de Manchu, que es el dios del cielo. Y eso le da todo un significado religioso mismo al Estado chino de por sí, a pesar de que no existía como tal. Y es ahí está claro, también la dinastía como la más antigua, la dinastía Han, que se toma como esta dinastía la más gloriosa, de la cual no se tienen muchos registros, las historias son casi mitológicas de la dinastía Han, y es tan fuerte el arraigo de ese gobierno y tan místico en sí mismo, que actualmente a la etnia china, que conocemos por el típico chino, se le dice etnia Han. Y tal es como cual. ellos se reconocen más que nada, la mayoría de su población es de esa etnia. Como para tener una idea de dónde quedó, a pesar de que ya cuando la última dinastía, la dinastía Ming cae, los republicanos decían de que habían perdido el mandato del cielo y que los manchus ya no lo favorecían. Y era como Claro. quitarles ese prestigio de gobierno, porque era básicamente lo que te daba a vos la fuerza de gobierno. Poder gobernar era tener esa visión religiosa también. Eh, Está muy fuertemente enlazada a lo religioso. A ver, casi todo gobierno imperial tuvo ese elemento religioso en el medio, y el nombre de China lo refleja, porque estaban llamados a gobernar. También sus dioses reflejan a los diferentes puntos del mundo. Ellos tienen cuatro Claro, dioses, el norte, sur, este, oeste, que también como que reflejan el poderío. A ver, Japón también tiene una visión muy similar, pero ¿por qué? Porque se embebe, se alimentó de la doctrina religiosa china. tal cual. Entonces, desde lo religioso, desde lo etimológico y desde lo geográfico, se ubica como la Tierra del Centro, o el Reino Sí, Medio, o más o menos una definición similar. es el medio. Exactamente. Y como bien decías vos, la dinastía Qin, la primera dinastía imperial, que es, para que la gente se ubique aproximadamente en el siglo III a.C., en esa dinastía, que es Qin, cuando tuvo, como quedó ese nombre, las primeras culturas por fuera de China, cuando empezó a tener contacto con China, le empezó a decir China por esta dinastía Qin. Y de Sí, ahí, gracias a los viajes de Marco Polo, muchos, muchos siglos después, les sí. fue quedando China, y es como hoy nosotros como Occidente y muchos países, otros países del mundo lo llaman China. Vos En sabías ese momento, ¿eh? que el Imperio Romano y la China imperial tuvieron contacto. Bueno, yo en distintos momentos había leído sobre eso, pero nunca fue del todo exitoso. Claro, El contacto en sí exactamente. mismo como embajadas, no comercial. O sea, dos Bien. grupos diplomáticos que se encontraban lograron algún tipo de acuerdo. La ruta de la seda efectivamente existe hace Sí, muchísimos, sí, muchísimos sí. años y había muchos productos de China que llegaban al Imperio Romano por lo que en ese momento estaba ocupado por los sarracenos, Sí, lo que tenía entendido era que la China imperial tenía una doctrina diplomática un poco más fuerte que la romana y trató de enviar delegados, pero se cree, porque no se sabe qué les pasó, que se paraban directamente en Persia, como Persia en ese entonces era como el arrecísimo rival de Roma, era como que los frenaban para decirles no vayan porque no van a llegar, o directamente los mataban para evitar que Roma pudiera tener una alianza con el imperio chino, porque incluso en claro, esa época se hablaba de una nación muy poderosa, de lo que era la China imperial de ese entonces. Sin embargo, China, lo que se ha encontrado es que reconocía a Roma como la nación pudiente, una nación fuerte y con riquezas, pero de la que realmente no se sabía mucho. O sea, exactamente lo mismo también para los romanos, nada más que Roma le prestaba menos atención. Digamos que ambos se centraban en que ellos eran el centro del mundo en ese entonces. o sea, lo que queremos decir con todo esto es que si bien China es una potencia súper importante hoy, también lo era ayer,
aunque en las primeras dinastías y en muchos siglos también de su historia, hubo como expansiones y contracciones del territorio y sobre todo mucha guerra interna. Y, segundo problema, las invasiones del norte y por eso la creación de la Gran Muralla China. Digamos, Sí. el vestigio de la Gran Muralla China en el norte del país nos hace entender rápidamente que era una zona muy conflictiva donde los pueblos del norte, ya sean mongoles, manchúes, entre otros pueblos, también Altai. quisieron conquistar, sí, exactamente, también quisieron conquistar a China. Y es más, la parte más conocida de todo esto es cuando el imperio mongol de Genghis Khan y Kublai Khan, después su hijo Sí. era Kublai Khan, ¿no? Sí. Kublai era así. Tuvo tantos hijos que ya lo olvidó. Y bueno, pero cinco eran los más importantes en los que se dividió todo el imperio. Ahí está. Eh, Bueno, ahí ahí anexa ahí es a cuando entra la China. dinastía Yuan. Y ahí es donde está supuestamente Marco Polo. Exactamente. Marco Polo en el siglo XIII llega cuando Kublai Khan ya había conquistado casi toda China y después la termina de anexar por completo. Creo que le Es la faltaba el dinastía Yuan. ¿Yuan? Yuan. Dinastía La Yuan, me dinastía parece. Yuan es la dinastía de los mongoles. Es la dinastía de los mongoles que dominan China creo que por 300 años. O sea, están un buen rato ellos. Un poco menos. Un O poco sea, toda menos. China, o sea, estamos No hablando todo de la China de ese momento, ¿no? No en la China de hoy. O Sí, sea, la no, China de ese momento. a ver, China ahora estaría, no en su máximo apogeo, porque su máximo apogeo territorial incluiría Mongolia, Tal que cual, era bueno. la China de los Qing, eh, pero está en una extensión territorial bastante importante a lo que fue históricamente, ¿no? Por ejemplo, en la Totalmente. región de Xinjiang, que actualmente está en conflicto, ya vamos a hablar más adelante de ellos, China la reclama como una visión histórica, cuando esa visión histórica es del siglo III a.C., o sea, es muy antigua, y es como era una región re importante en la ruta de la seda, sí, pero en el siglo III a.C. Es como bastante particular. La extensión territorial de China cambió, incluso durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, todavía andaba más reducida de lo que está ahora. Acuérdense que en ese periodo era la época de los grandes señores de la guerra. No existía la China unificada, a pesar de que existía la República de China, que era la del Kuomintang, pero estaba dividida, había gobiernos autónomos en Xinjiang, en Tibet, en el sur, el Manchuria estaba independiente también, que ahí es donde le invade después Japón, o sea, había como una idea de este territorio es China, pero está todo roto. Bueno, justamente Después, como bien dijiste vos, las últimas dos dinastías de China, que son la Ming, que es la que justamente saca el yugo mongol, y la Qin, que es la última dinastía imperial, que es la que estabas hablando vos ahí, son esos años donde se produce mucho del desarrollo también filosófico, cultural, tecnológico. No nos olvidemos que si bien es Europa la que usa la pólvora militarmente, la pólvora se desarrolla, se usa mucho también en China. El sí, desarrollo si bien se cree que el desarrollo de la prensa es alemán, ¿cómo se llama? Gutenberg. Gutenberg, 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 bien, estaba bien. Gutenberg, En sí. China ya existía un sistema bastante sofisticado y parecido a ese. En China se crearon las letras, Ahí va. el La, tipógrafo, mientras que exactamente. en Europa, a ver, Europa lo que hizo fue perfeccionar todo lo que venía de China, porque lo que hicieron los europeos fue agarrar las tipografías chinas y perfeccionarlas para poder armar los bloques y hacer la prensa en sí mismo. Pero China ya lo tenía más que nada ensellado, o sea, la idea de sellar, pero no tenía toda la maquinaria. Y, Básicamente y Europa de- siempre perfeccionó lo chino. qué bueno que nombres a Europa. Porque en este contexto, cuando ya estamos llegando a la edad moderna de China, es que nos encontramos con la colonización europea. Nos encontramos Exactamente. con la ciudad de Macao por los portugueses, las Filipinas por los españoles, después a Sí, llegar Hong Kong por los británicos, sí, Rusia al norte y sí. Japón por el este, digamos, como decíamos, para que la gente se entienda bien, en la última dinastía imperial, China logró abarcar todo lo que es la Mongolia actual, todo lo que es el Tíbet, todo lo que es el norte de India, Nepal, Bután,
todos estados vasallos, que en época colonial es la Indochina, donde está Vietnam, Laos, Camboya, Corea como un estado vasallo, digamos, Sí, es... Corea fue un buen tiempo hasta que Japón se la arrebató en la primera guerra sino-japonesa, así que fue mucho tiempo Corea. E incluso la primera guerra que tuvo Japón con China, literal, o sea, fue 300 años antes de eso, durante el inicio, previo al inicio del shogunato Tokugawa, el último shogunato japonés, con Toyotomi Hideyoshi, que invade la península y lucha contra los coreanos y los chinos, porque China era el señor de Corea, de la Corea. Corea era un estado vasallo, y lo fue hasta la invasión después del imperio de Japón en la primera guerra sino-japonesa, ya en el siglo XIX. O sea, fue un buen tiempo que China dominó la península de Corea. También hay que decir esto, la dinastía Qin no era una dinastía Han, no era una dinastía china, de etnia china, sino de etnia mongola. De etnia mongola, no, perdón, de etnia manchú. Ah, La dinastía Qin era de etnia manchú, por eso la era de la dinastía Qin. Manchuria. Sí, es más, el último emperador, el emperador Puyi, como se lo conocía, va a ser Terminó siendo. el último emperador de China y el último rey del reino de Manchuria, que era un estado títere de Japón. Sí, Japón le Eh, decía o, Manchukuo. o sea, en este momento que encontramos a China en su máxima expansión, en su era imperial, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, y llegado al siglo XX, es cuando comienza la colonización europea a mermar y a destruir el gobierno central con las guerras del opio. Las dos guerras del opio, la rebelión de los Boxer después está en el medio, y se da lo que son los tratados indeseables, tanto en China como en Exactamente. Japón, que son tratados en los que los europeos abusan de su superioridad tecnológica más que nada respecto a los países orientales que estaban atrasados. O sea, No, eh, sí, el que peor la sacó fue China, definitivamente. totalmente. Japón tuvo sus tratados iniciales, pero nada que ver a lo que tuvo China. China perdió la península de Guangdong, Hong Kong, Macao, eh, Después, sí, ¿qué más? El Port Arthur, que ahora tiene otro sí, nombre, ¿no? Ante los rusos. Perdieron muchísimo territorio a favor de los europeos, sin contar el desprestigio que les llevó a China esa relación, no solamente hacia el exterior, sino hacia adentro, y eso ahí empieza, ya venía el declive de la dinastía Qing, pero eso ya empezó a sellar el ataúd porque el desprestigio que generó hacia adentro y la falta de autoridad que les llevó hasta al emperador. Incluso en esa época empieza también la evangelización de China. Se sí, buscaba ya un poco antes, ser sí, cristiana, y creo que el emperador chino, en lo único que tuvo triunfo en eso fue en evitar que la iglesia se superpusiera a su poder, o sea, tuviera más poder que ellos, porque logró como tener el control de quiénes iban a ser los sacerdotes que iban a estar en China, conflicto que todavía sigue hasta ahora, porque el Papa no tiene supremacía sobre las iglesias que existen en China, que no son muchas, obviamente, sino que la tiene el Partido Comunista. O sea, el tal Partido cual. Comunista dice, él puede ser sacerdote o él no puede ser sacerdote. Che, ahí vi Eh, que nos pasó un comentario que no es muy sí. relevante, pero bueno, de Federico, que dijo, qué Sí, ganas de jugar un Age of Empire con lo que están hablando. Y sí, a mí bueno, sí, también. la verdad que sí. Sí, sí, dan muchas ganas, pero bueno, estamos con esto. Bueno, Bueno, entonces, ahí ir recapitulando con todo lo que venimos diciendo, con la China antigua, la China imperial, en este máximo apogeo territorial, las invasiones europeas, japonesas, franceses, rusos, ingleses, portugueses, digamos, una serie de cosas que destabilizan esta dinastía y fundan, y ahí empieza la historia moderna de China, la República de China, a mano del que es Kuomintang, fuertemente exactamente, influenciado por los ideales de la Revolución Francesa. Sin embargo, exactamente, no se quita el manto de autoritarismo con el que viene China. China no va a experimentar realmente una democracia como tal hasta nunca, porque todavía no lo ha hecho. El kuomintanismo no fue realmente una democracia, debido a la inestabilidad que venían posteriormente de la caída del imperio, generó tal situación que se vieron obligados a darle como un poder absoluto al presidente,
que terminó actuando como un emperador más, incluso el que le siguió al fundador del Kuomintang, que no duró mucho porque ya era una persona grande cuando se terminó estableciendo la República China, quiso ser un emperador más, y era fuertemente Bueno, anticomunista. Él buscaba sí, no bueno, hacer acuerdos con los comunistas, incluso durante la guerra contra Japón, lo cual le va a llevar varias derrotas en el mismo, ya que el tipo quería pelear una guerra a dos frentes, con un ejército desmoralizado, con un ejército con poca tecnología, sin tanques, contra un Japón fuertemente imperial, militarizado, con una gran capacidad de despliegue, y eso que iban en bicicletas, porque los tanques de los japoneses eran bastante malos, pero con una fuerza aérea decente, una capacidad de destrucción militar también bastante buena. Sin embargo, los chinos eran más, y así les tardó a los japoneses tomar Shanghái, que era la ciudad más importante del momento, ahora lo sigue siendo, y generó después lo que iba a ser la masacre de Nankín, o sea, el odio de los japoneses sobre los chinos, por lo que les costó tomar Shanghái. Incluso era como una represalia japonesa hacia ellos. En ese entonces Nankín era la capital. tal cual. En la capital, a lo largo de la historia, se movió un montón de lados. Desde el sur en Cantón, pasando por Beijing, obviamente en Shanghái, obviamente en Nankín. O sea, se ha movido la capital históricamente un montón de lados. Por eso hoy son un montón de ciudades súper importantes, con un montón de palacios, con un montón de historia cada ciudad. Y además hoy están súper densamente pobladas. Sí, Entonces, como decíamos antes, se funda la República de China y, como sabemos, en esa época, años después, se produce la Revolución Rusa en 1917, se forma la URSS a partir de la década del 20 y las influencias del comunismo llegan a China. Se sí. forma el Partido Comunista Chino en la década del 20 y es ahí que comienza en pugna dos facciones distintas que comienzan una guerra civil. Es decir, nacionalistas y comunistas entran en una guerra civil por el control del país. En ese contexto pésimo, ya en la que estamos hablando que hubo colonialismos, invasiones, guerras y demás, se produce la Segunda Guerra Sino-Japonesa antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Y ahí, 1936. exactamente, y ahí China, además, con la debilidad interna, el Tíbet se separa de China, Mongolia se Sí. separa de China, Xinjiang también, Yuan, un creo que de, abajo, después no se llamaba Yuan, ya no me acuerdo. Yunnan, algo así. no estoy Es seguro. una región del sur que tiene ese nombre, muy cercano a Vietnam. Bueno, con todos estos partes de Sí. territorios que se separan, en el contexto de una guerra civil entre dos partidos, la invasión de Japón se da la Segunda Guerra Mundial. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, increíblemente, y es cuando aparece la figura más emblemática en la historia de China, más que Confucio, más que Sun Tzu, y es Mao, que es el líder carismático que capitaliza el ideal de sacar a los japoneses de territorios chinos. Y se logra durante pocos años, durante toda la Segunda Guerra Mundial, una cierta pausa en la guerra civil entre comunistas y nacionalistas. En esta pausa, como se da la famosa larga marcha, donde Mao atraviesa toda China, logra liberar ciertas ciudades, ciertos pueblos del yugo de los japoneses, y bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente continúa el mismo desorden de antes. O sea, 1945, dos bombas atómicas en Japón, se acaba la Segunda Guerra Mundial, y vos decís, en este contexto decís, ¿para qué vamos a ir a la guerra civil? Tratemos de, como decíamos antes, una democracia donde se elija al nuevo presidente, pero obviamente Mao no quiso eso porque tenía todas las de ganar, continúa la guerra civil y en 1949 expulsa a los nacionalistas. Está acá otro tema que te iba a decir. Primero hay que traer colación que el comunismo o el marxismo que llega a China no podía agarrar tanta fuerza como podía agarrar en Europa, porque el marxismo está centrado en el industrial, o sea, en el peón industrial, por así decirlo, el obrero. Mientras que el marxismo en China se habla del campesino. ¿Por qué? Porque China no estaba fuertemente industrializada. Entonces,
tuvo que también hacer un trabajo ideológico para decir, bueno, no el industrial, sino el campesino. Ahí está primero la gran diferencia que el comunismo chino tenía ya del vamos. Y segundo estaba que después de la Segunda Guerra Mundial, un país que se metió en la guerra china y frenó al Kuomintang para evitar que aumenten las hostilidades, fue Estados Unidos. Quiso frenar al Kuomintang porque la región en la que se habían hecho fuertes los comunistas el, era la Manchuria, una zona que Japón había industrializado. Entonces, el comunismo pudo afianzar ese material industrial, agregado de que en las fronteras ya estaba el ejército rojo. Vos acuérdate que cuando Japón firma la paz, firma diciendo que el ejército rojo ya estaba en sus fronteras. Esas fronteras de las que hablaba eran las fronteras de Manchukuo. Entonces, también el comunismo pudo llenarse de la ayuda comunista. Estados Unidos quería evitar que el ejército rojo se entrara directamente a ese conflicto. Por eso paró las hostilidades durante un tiempo, y cuando empezaron las ofensivas, el comunismo ya estaba mucho más fuerte de lo que estaba el Kuomintang, porque encima Estados Unidos no le dio armamento, o sea, decidió no apoyarlo. Cuando se dio cuenta del error que se mandó, es que después en la Guerra Fría se van a dar todos estos apoyos entre diferentes gobiernos. Exactamente. El factor decisivo fue que la URSS participó, pero también China tenía el antecedente de que Rusia tenía en ese sentido, como decís vos, una sociedad, una economía totalmente campesina también. Y el marxismo triunfa ahí. Entonces China también tenía un antecedente súper reciente de que el marxismo podía triunfar en el campesinado. Y eso de hecho pasó. La visión china, la visión rusa, quiero decir, era centrarse en la servidumbre. Acuérdate, ellos hablaban de los siervos. Ellos no terminan la servidumbre hasta el siglo XIX. Sin embargo, cuando llega Stalin vuelve a la visión industrial. Stalin es el gran industrializador de Rusia. Industrializa y a todo ese campesinado lo manda a fábricas, y ahí es cuando él no vuelve a esa doctrina no natural, pero como la ya establecida por el marxismo. Por eso yo te hablaba que ya era un cambio diferente, porque a pesar de que Rusia empezó con la idea del campesino, se hizo fuerte en dos grandes ciudades, Moscú y San Petersburgo, que eran fuertemente industriales, mientras que China ni siquiera tenía ciudades fuertemente industriales, ¿no? Solamente el norte como... Claro, la fuerza china se centraba en el comercio, por eso Hong Kong era un gran núcleo comercial, la península de Tiantón también, por eso también los europeos sacaron lugares muy específicos del continente y no grandes regiones territoriales como lo hicieron, por ejemplo, en Europa, en América, quiero decir. En América tomaron grandes regiones porque querían sacar recursos de producción. En China no, acá les interesaba comerciar. Acá Bri nos hace una pregunta que viene excelente, que dice, después estaría bueno que mencione el problema que se extiende hasta hoy entre la China continental y Taiwán. Y viene excelente porque es de lo que estamos hablando, básicamente. Estamos en el contexto histórico ideal. Entonces, termina la guerra, ¿y qué pasa? Claro, en 1949, cuando termina la guerra, se había fundado la República de China. Ahora se funda la República Popular de China. ¿Sí? Por esto que hablamos que el comunismo, Mao hace la fundación de la República Popular de China. El Kuomintang, el Partido Nacionalista, no queda eliminado. Huye a la isla de Taiwán. Y es ahí cuando Estados Unidos hace la única maniobra importante en la guerra civil de China. Y es que interviene la flota china que iba a exterminar ese último foco, digamos, de rebeldía, por usar un término, en Taiwán. Cuando interviene la flota estadounidense, ¿qué se produce? El hecho de que un estado paralelo se va a trasladar a China, porque la República de China, que es la hoy isla de Taiwán, es esa China que se fundó en 1911 con el Kuomintang. Entonces se traslada la República de China a la isla de Taiwán, y en la China continental, como bien decía Bria ahí, se funda la República Popular de China, que es algo que perdura hasta el día de hoy. Las dos Chinas, la comunista y la nacionalista, o la no comunista, como le quieran decir, o la continental y la... insular. Exactamente. Insular. Ahí José también dice algo más. Ambas se reclaman a sí mismos. La revolución triunfó en países sin tradición sindical. Europa amortiguó la revolución.
Bueno, la tradición sindical en realidad viene desde la Edad Media. Esa es la realidad, los sindicatos existen desde la Edad Media o gremios. En Pero va Europa. a ser con la revolución, va a ser con la Revolución Francesa, donde países como el Reino Unido van a empezar esta tradición de crear los sindicatos o gremios de trabajadores para evitar los movimientos como la Revolución Francesa, que después también van a evitarte la Revolución Comunista. Joya, maté dos pájaros de un tiro, pero la idea principal era evitar otra Revolución Francesa. También la idea de por qué se fueron a Taiwán. Taiwán en sí nunca había sido una región muy dominada por la China imperial. Va a tener asentamientos como tal, pero nunca va a ser una provincia hasta el siglo XIX, y después con las guerras sino-japonesas, Japón la va a tomar, la va a nombrar la isla de Formosa, así tal cual como la provincia de Formosa acá, exactamente igual, el nombre, hasta que le quiten la reclamación, o sea, la va a perder en la Segunda Guerra Mundial ante China, van a decir que se la tienen que devolver. De ahí el Kuomintang va a invadirla, y ahí es cuando China pierde, digo, Japón pierde toda capacidad de gobernarla. Todavía sigue habiendo islas alrededor de Taiwán que están bajo administración japonesa. Eh, Incluso la isla de Taiwán está bajo administración norteamericana, si mal no recuerdo, cuando invade el Kuomintang. Porque todas las islas extranjeras de Japón, o sea, todas las islas que estaban alrededor de las islas, Japón tiene más de 1000 islas alrededor, eh, estaban bajo administración norteamericana. Eso incluía Okinawa, la isla de Taiwán y algunos atolones importantes. A Okinawa se la va a devolver después de haber instalado como el 90% de todas las bases que tiene en Japón están ahí. Y le va a devolver en los 90, no, un poco antes, en los 80, los atolones que están en conflicto con China, que no recuerdo el nombre, y no Senkaku, le decís vos, la isla devuelve Senkaku. la isla Senkaku, así era el nombre, Senkaku. Y no le devuelve Taiwán porque se las da al Kuomintang, la administra Japón, digo China. Y Japón retira el reclamo sobre la isla de Formosa recién a principios de este siglo. Creo que fue en 2003, Increíble. y por ahí que lo sacó la reclamación, lo cual ponía más difícil la existencia de Taiwán, porque hasta tanto dos grandes países estuvieron peleando por quién, ellos podían seguir como jugando dos puntas, pero ahora ya no, porque Japón le retira la reclamación, es como, bueno, ya no me importa Formosa, ya no me importa la isla de Taiwán. Es increíble, es sorprendente cómo muy poca gente sabe que existen dos Chinas en el sentido estricto, aunque una desconozca la otra, es un hecho de que existen dos Chinas y por más que nosotros le digamos Taiwán, es porque es una política exterior de China que no se la reconozca como la otra China. Ujú. Durante muchos años, y esto también es importante que lo sepamos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ente más importante en cuanto toma decisiones militares en el mundo, lo ocupó Taiwán. Básicamente durante 20 y pico, 30 años, Taiwán ocupó el asiento en la ONU, en el Consejo de Seguridad, hasta que Nixon, en la década del 70, en el 73-74, viaja a la China comunista en plena Guerra Fría, y Sí, en contexto de guerra de Vietnam, viaja para que China deje de proveer armamento a los comunistas de Corea, de Vietnam. A cambio, Estados Unidos iba a reconocer a la China continental como la verdadera China e iba a desplazar a la República de China, la isla de Taiwán, en el Consejo de Seguridad para que ahora la China continental ocupase ese asiento. sí, Ese movimiento cambió totalmente la historia de China, la China moderna. sí, no sé si fue una buena jugada. Bueno, hoy, con el diario de hoy, ya podemos decir que se complicó bastante la cosa. En ese momento, Estados Unidos quería frenar a la Unión Soviética, porque ya sabemos que la relación entre China y la Unión Soviética nunca, o sea, hubo momentos buenos, pero hubo Después, muchos momentos después de más la muerte de fríos. Stalin, Después de la muerte de Stalin, Mao supuestamente se llevaba bien con Stalin, eso es lo que tengo entendido, y Sí, sí, después de la sí. muerte de Stalin, los líderes que lo sucedieron lo empezaron a básicamente decir de que todo lo que hacía Stalin era algo de un loco. Entonces eso a Mao como que no le gustó, y ahí empezaron las tensiones entre China y Rusia, y la URSS, mejor dicho. Después también está el conflicto de Mongolia,
que eso también tensionó las relaciones entre China y la URSS, porque China quería recuperar Mongolia, Mongolia quería estar con la URSS, pero Mongolia no quería que ni Mongolia, o sea, la URSS no quería que Mongolia esté con China, pero tampoco quería que esté dentro de la URSS. Entonces eso generó un poco de conflictos entre ambos estados. Sí, sí, es un Actualmente estado Mongolia tapón. usan el cirílico para escribir y hablar. Hasta ese nivel quisieron formar parte de la URSS. Ahí- Ahí nos preguntaba Cris, nos para ahí decía, ¿qué? Cris, yo te lo leo. ¿Cómo es que dale. Paraguay reconoce todavía a Taiwán como la verdadera China? Bueno, ¿qué pasa? Actualmente hay cerca de 10, 15 países nomás que tienen una embajada en Taiwán. Porque si vos tenés una embajada en China, en la China que todos conocemos, China te prohíbe tener una embajada diplomática en Taiwán. Porque si vos comerciás con China, si vos tenés relaciones diplomáticas con China, una de las dos cosas que no podés hacer es, primero, poner una embajada ahí y, segundo, tener relaciones diplomáticas con Taiwán. ¿Por qué Paraguay decidió eso? Porque como Paraguay y otros estados periféricos, digamos, Paraguay es de los estados más importantes junto al Vaticano que reconocen a Taiwán hoy como la verdadera China. Los demás países son países de las Antillas, son países de Oceanía, uno o dos países de África nomás reconocen a Taiwán, y es porque Taiwán brinda una ayuda extremadamente buena a los países que la siguen reconociendo. Armamento militar, relaciones económicas mucho más justas, bienes súper de mejor calidad y más baratos. Hace un soft power Taiwán para que estos países no dejen de reconocerlo como la verdadera China. ¿Se entiende más o menos, Cris, por dónde pasa y por qué Paraguay decide aún todavía no dejar de reconocer a Taiwán como la verdadera China? Y ahí José Moyano hizo otra pregunta, no, es un comentario, no una pregunta. Además, la URSS y China se disputaban en la región de Río Amur. Bueno, entonces, estos que los países comunistas eran todos amigos porque sí, no es tan claro, no es tan cierto o no es tan simple, y es por eso que en la década de 70 Henry Kissinger viaja a la República Popular de China para convencerla de formar parte de ser la verdadera China, pero oponerse a la URSS y oponerse a los comunistas de Vietnam. Bueno, hasta luego me parece súper bien. Ya estamos entrando más en la historia moderna, todavía no llegamos porque todavía estamos con Mao, pero es acá cuando entra quizás el segundo personaje más famoso, o quizás el tercero porque todo el mundo conoce a Confucio ahora. Sí, che, antes de que empecemos Sí. con esto, que estaba buscando cuál era la matriz comercial de China, República, ¿no? China-Taiwán, y veo que no la encontré como República de China, tuve que buscar como China-Taipei, que es la capital, pero su principal destino de exportaciones es la República Popular de China. Y sí, totalmente. Comercial, a pesar de que no se reconocen, es una relación comercial bastante importante, un 25% de sus exportaciones van a China, o sea, un cuarto. Es que lo leamos de la óptica de la República Popular de China. Ahora, según Sí, la misma República Popular de China y el Partido Comunista, Taiwán es una provincia que le pertenece, está escrito en la misma constitución, que sí. pertenece como territorio soberano e irrenunciable de la República Popular China. Y que Pero actualmente se encuentra como... ¿eh? exactamente lo mismo Taiwán. Taiwán reclama lo mismo, dice, lo continental está en rebeldía para ellos, igual que continente, o sea, comunista, dice, esta isla está en rebeldía. Pero a ver, las Ni- relaciones comerciales usualmente cuando se declaran ambos estados que están en rebeldía suelen cortarse. Está bien que hace como unos 70 años, creo que ya, o 80, de que están en 70. rebeldía. Entonces es como raro, e incluso acá me discrimina Hong Kong, o sea, debería ser un 36, 37% el comercio que tiene con China, le sigue Estados Unidos con el 14 y Japón con el 7. O sea, es mucho comercio que tienen con China. Y bueno, vos sabés también como yo que el comercio
y la prosperidad económica, el desarrollo y la integración económica ayuda muchísimo a eliminar rispideces. Ayuda. No es un elemento que te la elimine para nada, pero es un elemento que muchos analistas lo toman como un factor positivo, no solamente entre China y Taiwán, sino entre China y Japón, que a Sí. medida que más se entrelacen sus economías, su producción, sus productos que se exportan por fuera de Asia, ayuda muchísimo a que esos países cooperen. Esa es la palabra Sí. quizás más importante, cooperen. Y entre los productos que exporta está el petróleo refinado, así que China necesita petróleo. También me llama la atención que producen muchos productos de computadora, mucha computación Sí, tiene. microchips, sí, totalmente. Así que, Autopartes, microchips. Sí, 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 totalmente. ¿Cuántas computadoras? Ah, y acá yo creí que iba a surgir la pregunta, pero veo que no surgió. Creí que le iba a preguntar, ¿quién fue que nos preguntó antes? Bri, creí que quizás me iba a preguntar, pero si no hay relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿cómo puede ser que yo agarro la jarra de mi casa, la doy vuelta y veo que dice Made in Taiwan? Digamos, ¿cómo puede ser que pase eso y yo tenga productos de origen taiwaneses si vos me estás diciendo que no se puede tener una embajada? Si bien eso es cierto, se puede comerciar con Taiwán y más, existen misiones comerciales en la isla de Taiwán. Se producen ferias internacionales donde inclusive van argentinos, uruguayos, latinoamericanos. Es decir, las relaciones comerciales existen porque es una provincia que le pertenece a China. Entonces China diría, ¿por qué los países no pueden comerciar con un territorio mío, digamos? O sea, sería contradiscursivo decir que no puedes comerciar con una provincia tuya, pero si es tuya, ¿por qué no puedo comerciar, digamos? Entonces, si no puedo comerciar, porque tan tuya no es. Entonces, no, sí, sí, comercialmente sí. Ahora, la embajada va a estar en Beijing, no va a estar en Taipei. Eso es un aspecto muy importante, entender que los productos taiwaneses se exportan a todo el mundo, pero es porque no se puede tener relaciones diplomáticas, no comerciales sí. es diferente, no pueden tener una alianza militar con otro Estado, por ejemplo, porque ahí sí Para, necesita un cuerpo diplomático. tal cual. Bueno, estamos apurando porque nos estamos quedando sin tiempo, Bachi. Bueno, vamos a hablar estamos en la historia moderna, así que genial. Yo quería explicar la último momento, últimos, sí, acontecimientos militares más importantes, que son los del Mar Meridional de China, que han empezado a comenzar esas rispideces de que asumió básicamente Xi Jinping en el año 2013. Y el movimiento geoestratégico militar más importante que hizo fue el de convertir las islas, que no eran islas, eran islotes, arrecifes, pequeñas erupciones de tierra en el nivel del mar, construirlas en islas artificiales. Eso fue realmente una jugada tecnológica militar genial, que ha hecho que ahora China esté en conflicto, y esto reduce la cooperación con casi todos los países del sudeste asiático más importantes, porque son islas que colindan con el territorio, con las 200 millas náuticas que confiere el derecho internacional a los países ribereños. Entonces, las islas que están en el medio, como las islas Spratly, que son las más conocidas, China al reclamarlas para sí y al trasladar población, crear pequeñas bases navales, ¿eh? Básicamente en bases militares ha establecido ahí. Y llevar gente civiles también para repoblarlas, para que el derecho internacional le confiera las millas náuticas, ya que vive gente ahí, ya que son islas que le pertenecen a China, digamos, un conjunto de islas que son de ellos. Entonces ahí el derecho internacional colinda con esto, es algo que no contemplaba, y con la creación de islas artificiales en medio del mar, digamos. Y que bueno, que actualmente países como Filipinas, Indonesia, Vietnam, Brunei, Malasia, tienen conflictos con China, y lo que hace Estados Unidos, que es el otro gran actor en esto, trata de contenerlo en su propio mar, digamos. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos con sus bases en Okinawa, en Australia, en Guam, Y en Filipinas. en Filipinas, en la isla de Diego García. O sea, lo trata de contener ahí, digamos. Cabe aclarar que China reclama ese mar también situándose en un argumento histórico. Como habíamos hablado de la China imperial en un tiempo, tuvo por mucho tiempo
a los reinos de esa región bajo su dominio de vasallos. Es como que históricamente dicen, bueno, China acá gobernó, este territorio fue chino, entonces ellos lo reclaman con cierto argumento histórico. Por eso también lo hacen, porque uno lo ve actualmente y dice, ¿qué le pasó acá a los chinos? Que reclaman de repente lo que pareciera ser como una salida de su mar, y no tiene un argumento histórico. Pero ¿qué pasa? Países como Vietnam, por ejemplo, Brunei, reclaman diciéndole que ese sentido histórico no es lógico en sí mismo, porque eran reinos vasallos de una época antigua que ya no se lo reconoce. Se habla del reino de Vietnam, que es la actual Vietnam, que no tiene sentido que se reclame ese cuando ese reino era un vasallo de ellos. Entonces, bueno, no se lo toma en serio por algunos, pero la construcción de las bases genera sus conflictos, y están las Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia sí, en conflicto directo. Atrae a todo el ASEAN eso contra China. Sin embargo, China también maneja su soft power de comercial, de, bueno, déjame esto, que yo tengo este poderío económico que te puede ayudar, y ahí se conecta un poco con nuestro interés de la expansión sobre el Asia, ¿no? Exactamente. Que la expansión sobre el Asia es, como bien decís vos, hoy es silenciosa, le dicen muchos títulos periodísticos, la expansión silenciosa, porque China traslada población, lleva empresarios a muchos países para manejar un poco la economía, inclusive en sectores estratégicos de cada país, y en eso entra Centro Asia e inclusive lo que es hablar vos de Irán. Exactamente, acá viene a entrar el acuerdo que hace muy poquito firmaron con Irán, aunque es algo que se viene charlando desde 2016, en lo cual se habla también del acuerdo de los 25 años, un acuerdo que duraría 25 años y que ha tenido muchísimos conflictos hacia dentro de Irán. Políticamente se lo ha usado. Ustedes tienen que entender que Irán tiene un gobierno teocrático encargado por el líder supremo, que es el ayatolá, y un poder civil que tiene un primer ministro, que es político. Hay partidos y hay dos partidos en realidad que van a elecciones y compiten en una típica campaña política. Bueno, ¿qué pasó con este acuerdo? Ustedes, como se acuerdan, China en el mismo momento que tenía sus acuerdos no deseados o injustos, a Irán, en ese entonces Persia, le pasó algo similar, más sobre el siglo XX que en el XIX, que fue la toma de la producción y explotación y extracción de petróleo por parte del Imperio Británico y de otras industrias como fueron los trenes. Esto generó una gran conciencia de la invasión extranjera en el pueblo iraní, que llevó, ¿no?, a la revolución islámica en los 70, ¿no? Era como un argumento, no dejar que la influencia extranjera entre. Por lo tanto, cuando se da este acuerdo con China, se volvió a surgir esta idea, porque encima se mantienen varios argumentos en secreto, de que es de vuelta darle cuestiones iraníes, temas de Irán, producción Irán, territorio iraní, en los poderes extranjeros. Primero porque China está surgiendo como potencia, vos mismo lo dijiste, en pocos años va a ser la primera economía del mundo, sino que China no es que no aprendió nada de sus acuerdos indeseables, sino que está haciendo una política muy similar con países que son, por así decirlo, débiles. En una palabra débiles, en dos muy débiles, como son, por ejemplo, Pakistán o Sri Lanka, en la esfera regional de Irán, en la cuales se les construye infraestructura con todos préstamos chinos, incluso fábricas chinas, industria china, pero el país, sumido en la inestabilidad económica o política, se ve incapaz de pagar estos ay, no me sale la palabra. Presupuestos, préstamos, se ven obligados a ceder parte de la infraestructura a China por cierto periodo de tiempo, más o menos lo que hizo el Reino Unido con la península de Hong Kong hasta el 98, si me recuerdo, 98-99, el puerto de Kenia, ahí dice Chris, por ejemplo, exactamente, hizo lo mismo en África, hizo lo mismo en
Sri Lanka, lo hizo lo mismo en Bangladesh y en Pakistán, y creo que estaba queriendo hacer lo mismo en Omán o Yemen, no me acuerdo cuál de los dos de la península de Arabia, todo centrado en su política de One Road, One Belt, o la nueva ruta de la seda. Irán es un Estado miembro y se cree que este acuerdo va a ir más o menos de la mano de estos anteriormente, y el gran problema que se hizo en Irán se centraba en el secretismo que tuvo, que a pesar de que el gobierno iraní hizo promesas de que iba a contar o expresar de que iba a ir de qué eran los detalles del acuerdo, todavía no lo ha hecho. Se sabe muy poco de qué va a contar el acuerdo en sí mismo, pero se sabe que es fuertemente económico, o sea, va a tener más una visión económica y de vacunas. Irán es un estado que está fuertemente golpeado por el COVID y está muy interesado en conseguir vacunas que no sean occidentales, ¿no? Debido a que ellos tienen una doctrina antioccidente, y además obtener un aliado nuevo para reactivar el acuerdo nuclear con Estados Unidos y Europa. Como debe saber mucho, el acuerdo nuclear no es que quedó desactivado porque Estados Unidos se fue con Trump, sino que la retirada de Estados Unidos generó en el gobierno iraní un desprecio hacia Estados Unidos más grande de lo que ya tenían antes, debido a que, incluso ellos lo dicen en el discurso cuando estaba la firma de este acuerdo, no pueden confiar en alguien, en un gobierno que con una llamada por teléfono cambiaran de opinión, refiriéndose al gobierno de Obama y el gobierno de Trump, los cambios drásticos que hubo en política exterior. Entonces China se comprometía a darles vacuna. Eso es lo único que ha salido a la luz, todavía no se tiene demasiada información, y se cree que va a haber una cesión de soberanía territorial, o al menos eso dice el gobierno, el partido opositor de Irán. Eso a grandes rasgos, y va agregado de todo este tema, porque lo de el conflicto del mar Meridional en China también está agregado a lo de la isla, al One Belt, One Road. Totalmente. Sí, sí, sí. Todo lo que hablamos, puertos, trenes, infraestructura de transporte, aeropuertos, digamos, el nuevo canal que quieren hacer en Tailandia que se llama el canal de Kra. Digamos, hay un montón de cosas que están haciendo con esta nueva ruta de la seda, en la cual hasta Argentina fue invitada a ser partícipe cuando estaba Macri en el gobierno. Bueno, queda poquito tiempo, si querés dejamos libre a ver si alguien quiere preguntar algo. A ver si quieren hacer las preguntas. Nosotros de última vamos comentando un par de cosas que quedaron ahí en el tintero. China tiene una política exterior global en general, casi todo está centrado en lo que es el One Belt, One Road, es como su megaproyecto, y es con el cual su política exterior está centrada siempre, en alguna forma, en ese megaproyecto, incluso conflictos internos. El conflicto de la región de Xinjiang es clave también porque es un punto de paso para las vías de transporte, principalmente trenes que se tienen pensados. Cabe aclarar que esa región en la ruta de seda tradicional, la histórica, también era clave, o sea, no es ninguna noticia nueva, sino también el transporte de petróleo. Ellos se consumen mucho petróleo proveniente de Asia Central, más que nada también de los que producen en Azerbaiyán, en el mar Caspio. Entonces, su política siempre exterior va a estar, de alguna forma, relacionada a ese megaproyecto. Por eso se cree esto en Irán. Ahora, ¿qué es lo que pasa regionalmente? Hay un estado que le pone el freno a China, que es la apuesta que hizo Estados Unidos, y es la apuesta a la cual debería más ir en general Occidente, que es la India. La India es un estado con unas proyecciones bastante similares a la China, no con un ideal de megaproyecto, pero que tiene una capacidad similar a la de China, que es el dominio económico en función a la población y una producción muy barata, como la que tuvo China. India tiene una población muy grande, sin embargo la tiene mucho más empobrecida que China. Lamentablemente no está al nivel de China en lo que es modernización de ciudades. Muchas de sus ciudades están bastante, o sea, están sobrepobladas como las chinas, pero no están debidamente construidas. Ahí nos hizo una pregunta, Bachi. ¿Hasta qué punto Biden o Estados Unidos puede evitar la expansión de China por el Asia? Te diría que
Es la política más deseable de Estados Unidos hoy, ya que a nivel estratégico es conveniente mantenerla en Asia y que no salga de ahí. Obviamente el juego de Estados Unidos, como acaba de explicar excelentemente Guille, es usar a India como el principal estado opositor a China, ya que inclusive a India se le reconoce el armamento nuclear, es un país que puede tener armamento nuclear, y se lo permite las potencias occidentales, la OTAN no se opone para nada, lo cual sí se opondría si, bueno, con China, con el uso del armamento nuclear de China, pero no se opone porque claramente ve un muy buen aliado para frenar a Pakistán, que es el principal aliado de China en este conflicto. Para Así la que OTAN, para la OTAN la India es un socio estratégico. O está sea, exactamente, es un estado clave para que esté armado y sea aliado de la OTAN. Es pro-occidente, cabe aclarar, exactamente. es una democracia, hay que tener en cuenta eso. Hay varios valores que hay en común con Trump. Había muy buena relación porque Narendra Modi se llevaba muy bien con Trump. Y eso que, a ver, Narendra Modi es un político de extrema derecha indio, fuertemente hinduista, de ahí a los conflictos con los musulmanes, que, oh casualidad, China también tiene conflictos con los musulmanes, ¿no? Sí, China y la India firmaron un acuerdo donde sus conflictos, principalmente fronterizos, no se van a llevar de forma militar, por lo tanto de ahí ambos se sacaron eso. Cabe aclarar, militar no es necesariamente militar, no usar armas de fuego ni armas de destrucción masiva, eso quería decir el tratado, y es por eso que en los conflictos que tuvieron realmente hace no muchos años, se mataron a palazos y piedrazos. ¿Por qué? Porque el tratado no se habla de ese tipo de violencia. claro. Eh, Nosotros como Argentina creo que tenemos una mejor relación con China. En los 90 teníamos muy buena relación con la India. E incluso destruimos en gran parte su industria agropecuaria, porque teníamos un tratado de libre comercio con la India donde la llenamos con nuestros productos agropecuarios, que bueno, a la industria agropecuaria india no le fue muy bien. Con China no sé muy bien. Bachi, vos sabés mejor. Bueno, Argentina ya hace al menos desde los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, la relación comercial con China explotó. Hoy es nuestro segundo socio comercial, tanto para importaciones como exportaciones, solo superado por Brasil. Y Argentina tiene una buena relación en realidad, para extender un poco la pregunta, con el sudeste asiático. Hoy el cuarto socio comercial de Argentina es increíblemente Vietnam. Pasa que Vietnam se ha vuelto un estado con muchas fábricas de producción de productos súper accesibles, ya sean desde telas, te digo, cualquier tela que se puede importar puede ser vietnamita, inclusive calzados, inclusive productos, algunos productos de origen industrial también. Le vendíamos, ahí está, acá dice José, les vendimos el portaaviones a India, se ríe José. Sí, teníamos un portaaviones que, si mal no recuerdo, era de tercera mano, o sea, y se lo vendimos a Manuel Belgrano, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, entonces, para cerrar esa pregunta, tenemos unas relaciones comerciales que entramos inclusive en la categoría de asociación estratégica integral con China, que es casi la máximo tipo de relación que puede tener con este Estado. Le vendemos obviamente productos de origen agrícola a ellos, aunque ellos son grandes productores agrícolas, le vendemos un montón, sobre todo poroto de soja y derivado de soja. También ahora le vendemos otros productos de trigo, carnes, productos cárnicos se venden un montón ahora, pero bueno, es muy buena. Acá Cris hace una pregunta, no sé si la querés leer vos, Guille. La revista Noticias hizo un informe muy bueno el año pasado sobre las relaciones comerciales con China como dato de color. Yo tengo entendido que posterior a los 90, como la población china empezó a tener una gran capacidad de adquirir, o sea, una capacidad, no, poder adquisitivo, es decir, Exactamente. una gran capacidad de poder adquisitivo, empezó a variar su dieta. Ahí ¿No? va, perfecto. Anteriormente, en los 90, su alimentación se centraba en el arroz, producción de alimentos muy locales. Cuando empezó a extenderse, se incluyeron comidas como el pescado y la carne vacuna, y ahí es cuando Argentina entra como un socio comercial interesante, debido a que China no produce carne al nivel de la que la población pedía.
Obviamente Exactamente. puede carne va a producir, ¿no? Pero no produce lo que necesita. Argentina produce muchísima carne. Tenemos la capacidad como para alimentar varias veces nuestra población, si quisiéramos. Por eso es que es un socio como clave China, porque a ver, tenemos un montón de carne, tomá, te la vendemos. Viendo que la comida argentina es muy buena. Tengo entendido en sí igual que China no es principal socio comercial respecto a carnes. ¿Cómo? No tengo entendido que en carnes no es el principal socio comercial China. Nuestro. Claro, nuestro. O sea, nosotros no le Ah, vendemos tantas carnes a ellos. bueno, con la gestión de Macri aumentó muchísimo más la venta de carne china. Nosotros le hemos exportado embriones y semen de animales para que ellos puedan reproducir animales del mismo estándar que hacemos acá. Sí, Obviamente, como dijimos, la soja es el principal producto que le exportamos, desde el aceite, el poroto, todo, digamos. Y, y también a nivel financiero se han producido distintos swap que le han brindado al Banco Central de Argentina otro tipo de reserva más allá de las reservas en dólares. Además, China ha invertido también en la parte más productiva de Argentina, la parte de generación eléctrica, como la presa que se hizo en Santa Cruz. También en la misma China ha querido exportar motor es la palabra correcta, de la central nuclear. ¿Cómo se dice? No sé si dice motor, no me los acuerdo la reactores. palabra. El reactor, los reactores nucleares Nosotros tenemos muy de la buena central tecnología. nuclear. Estaba acá Bien. viendo las exportaciones a Argentina en 2019, porque es el dato que tiene más actual, de lo que es carne bovina congelada, acá retiro lo que dije hace un rato, el 88,4% de lo que exportamos, que es un 3% de nuestra exportación total, se la exportamos a China. Así que me equivoqué en eso. La carne sí se la enviamos principalmente a China. Ya, bueno, el resto ya no, pero también le vendemos a Alemania, a España, en lo que es carnes. O sea, países donde sabemos que se consigue. Pero sí, una porción importante de nuestra comida congelada, carne de vacuna, va para la China. Bueno, A China y a Israel. escúchame, ya estamos ahí en la Bueno, hora. bueno, espero que les haya gustado a todos, chicos. Hoy hablamos de China. Para fin de este mes tenemos proyectado otro vivo. El vivo de este fin de mes va a tratar sobre las políticas del agua, políticas internacionales sobre el agua. Vamos a tener un invitado especial. Este ya no va a ser invitado de Córdoba, o sea, no va a ser un miembro de Córdoba Global como es Fabio, sino va a ser un invitado extranjero que ya lo vamos a ir anunciando en nuestras redes. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Bueno, nos vemos. Escúchame, Guille. No Sí, publiques el video todavía en Instagram. Te voy a pasar la bueno, imagen de portada para que dale, la subas ya. entonces, Dame un segundo. Bueno, nos dale. vemos a Luego, todos y todas. que les vaya bien.